Hay historias que sencillamente no te las crees, relatos que parecen sacados de un guión de cine malísimo. Pues bien, este es uno de esos casos. La crónica de cómo un asesino consiguió lo imposible, desaparecer durante décadas, para luego ser cazado por la fuerza más estúpida y arrogante que existe, su propio ego. Esta frase no es mía, ¿eh? Es de un criminólogo que se pasó años estudiando el caso y la verdad es que lo clava. Lo que vamos a ver es la prueba de que, a veces, la realidad supera y con creces a la ficción más retorcida que se nos pueda ocurrir. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en la leyenda del asesino BTK, un auténtico fantasma que tuvo aterrorizada a toda una comunidad y que, de un día para otro, se esfumó. Simplemente desapareció. Y ojo, porque estas iniciales, BTK, se las puso él mismo, no fue cosa de la prensa. Era su marca personal, su declaración de intenciones, que describía su método. Atar, torturar, matar, siempre en ese orden. Era su firma, su ritual. 30 años, se dice pronto, ¿eh? Durante casi 3 décadas, desde su primer asesinato allá por 1974 hasta principios de los 2000, BTK fue una sombra. La policía nunca jamás tuvo un sospechoso. Su nombre no estaba en ninguna lista. Para todos era literalmente un fantasma. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más rara. Porque la mayoría de asesinos en serie no pueden parar. Es una compulsión que solo frena la cárcel o la muerte. Pero BTK no. Él, al parecer, simplemente lo dejó, se jubiló y vivió más de una década como si nada, completamente fuera del radar. ¿Y quién era este fantasma? Pues un señor llamado Dennis Rader. Y no era un tipo raro que vivía en una cabaña, no. Era el vecino perfecto. Presidente de los Boy Scouts, contable de la iglesia, un buen padre de familia, el ejemplo de manual de lo que los expertos llaman un psicópata integrado, alguien capaz de llevar una doble vida perfecta sin que nadie nunca sospechase nada. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace que un fantasma que ha estado oculto durante décadas decida volver? Pues algo tan tonto y tan humano como un artículo en el periódico que atacó directamente su bien más preciado, su ego. Un ego gigantesco. Veréis, en 2004, 30 años después del primer crimen, un periodista local escribió un artículo en el que especulaba sobre la leyenda de BTK. Decía que quizás se le atribuían más crímenes de los que de verdad cometió. Para Dennis Rader, que estaba en su casa leyendo el periódico tan tranquilo, esto fue un insulto personal. ¿Cómo se atrevían a cuestionar su obra? Se enfadó tanto que decidió que tenía que volver a la escena pública para reclamar su autoría. La policía, que no era tonta, vio la oportunidad de su vida y le siguió el juego. Le dijeron, no te creemos, necesitamos más pruebas. Y Rader, encantado de ser el centro de atención otra vez, empezó a enviarles paquetes. Hasta que, en un momento de arrogancia total, le pregunta directamente a la policía si podían rastrear un disquete. Y la policía, claro, le mintió. Le dijeron, que va, hombre, eso es súper seguro, tú manda. Y él se lo creyó. Mandó el disquete. Cuando analizaron los metadatos, premio. El archivo había sido editado por un tal Dennis en el ordenador de la Iglesia Luterana de Cristo. Se acababa de delatar a sí mismo. Pero lo más alucinante, lo más surrealista de todo, es lo que pasó cuando lo detuvieron. Rader, ya esposado, se quejó amargamente a los policías de que le habían engañado, de que no habían jugado limpio. En su cabeza de narcisista era como si hubieran hecho trampas en su juego. El investigador simplemente le dijo, sí, te engañé, mi trabajo era cazarte. Este caso rompe por completo un mito que todos tenemos en la cabeza. La idea de que los asesinos en serie nunca paran. Y claro, esto abre una pregunta que da bastante mal rollo. ¿Por qué algunos sí lo hacen? ¿Por qué deciden parar? Y ojo que el caso de BTK no es el único. No es una cosa rara que pasó una vez. Joseph DeAngelo, el conocido como asesino de Golden State, también se jubiló. Dejó de matar y no lo pillaron hasta 2018 gracias a las pruebas de ADN genealógico. Estos casos demuestran que la jubilación de un depredador es una posibilidad muy real y aterradora. Los criminólogos barajan principalmente dos ideas. La primera es la del declive. Con la edad, la compulsión se apaga, pierden fuerza, física, agilidad, confianza. La segunda hipótesis, que es la que da más miedo, es la de la adaptación. Que los más listos simplemente se dan cuenta de que los tiempos han cambiado y que seguir matando es un suicidio garantizado. Y claro, si nos quedamos con esa segunda idea, la de la adaptación, nos lleva a una conclusión bastante potente, que quizás estamos viviendo el fin de la llamada edad de oro de los asesinos en serie. Y no es que ya no existan, sino que el mundo se ha vuelto un sitio muy, muy difícil para ellos. Es que los números no mienten. La caída es en picado. Si comparamos el número de asesinos en serie activos de ahora con los que había en los 70, 80 o 90, no hay color. Aquellas décadas fueron una especie de barra libre para estos depredadores, pero esa barra libre ya ha cerrado.
Es que piénsalo, hoy en día es casi imposible no dejar rastro. Hay cámaras por todas partes, todo el mundo tiene un móvil que graba, el ADN es casi magia, las bases de datos policiales están conectadas, la tecnología ha creado una telaraña. Y no solo es eso, la propia sociedad ha creado sus propios anticuerpos. El famoso truco de Ted Bundy, eso de fingir que tenía un brazo roto para pedirle ayuda a una mujer y que se acercara a su coche, hoy en día esa táctica sería, vamos, de chiste, no funcionaría ni de broma. La gente, gracias al cine, a las series y a las noticias, está mucho más alerta. Hemos desarrollado una especie de sexto sentido para el peligro. Y con todo esto llegamos a la pregunta final, la pregunta del millón, la que de verdad te deja mal cuerpo. Si asesinos como BTK o el de Golden State pararon porque eran lo bastante listos para ver que el juego había cambiado, ¿cuántos otros, igual de listos o más, tomaron esa misma decisión? ¿Cuántos han conseguido envejecer y morir tranquilamente en sus camas, llevándose todos sus secretos a la tumba?